Vamos a abrir nuestra Biblia, repito, en Apocalipsis 17, del 1 al 6. Y voy a hacer dos preguntas porque la Biblia nos menciona una ramera y la pregunta es, ¿quién es esta mujer ramera que se le menciona en el capítulo 17 de Apocalipsis, que se menciona como Babilonia? Y en este pasaje tenemos varias claves que nos revelan sin lugar a dudas la identidad y quién es la gran ramera que menciona el capítulo 17. Vamos a ver número uno, que es una ramera, y vamos a ver el versículo uno, Apocalipsis 17:1, y nos dice la Biblia, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Luego podemos leer en el versículo 2 que dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, la palabra ramera viene de la palabra griega porne, y esta palabra ramera, porne, que nos menciona Apocalipsis 17, se refiere a una prostituta o amor que se vende. El uso de símbolos sexuales nos indica de la inmoralidad física, que es una abominación a Dios, y con esta simbología se retrata la infidelidad a Dios por alguien que clama honrarlo, cómo se prostituye la religión, cómo se prostituye eh, los caminos que dicen llevar a Dios, se prostituye el Evangelio, en fin. Cuando la Biblia menciona a una ramera en sentido espiritual, se está refiriendo en este contexto a un sistema religioso apóstata. Aquí no se está refiriendo a una mujer prostituta, sino a un sistema religioso que ha apostatado. Una ramera o prostituta es alguien que ofrece satisfacción sexual a cambio de algo. En el Antiguo Testamento podemos ver en el libro de Oseas que la nación de Israel es llamada la esposa adúltera, y así Dios les llamó y los mencionó como la esposa adúltera, porque como nación Israel se fue en pos de dioses falsos y le fue infiel a Dios quien la había desposado. Ahí tenemos las referencias bíblicas en Isaías 1:21, en Jeremías capítulo 3, versículo 6 y versículo 8 al versículo 9. Esto nos habla eh, de alguna organización o grupos que podríamos decir que se llaman cristianos, que dicen adorar a Dios, pero que realmente le son infieles. Ustedes saben que cuando se menciona la palabra cristiano, estamos hablando de católicos, estamos hablando de muchos grupos sectarios, cristianos evangélicos. El mundo no sabe diferenciar. Si tú dices cristiano, no saben, o cuando dicen están matando a cristianos en Nigeria o en Sudán, eh, dentro de esos cristianos están católicos y cristianos evangélicos, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que en el Nuevo Testamento se usa también el mismo simbolismo para el adulterio espiritual. En Santiago capítulo 4, en el versículo 4 al 5, nos dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces vemos que el adulterio espiritual no tiene que ver con una secta o no tiene que ver con nada más una religión o un adulterio. Está hablando de cristianos en este sentido,
que se han hecho amigos del mundo y Dios les llama adúlteros, porque cualquiera que quiera hacer las cosas del mundo y quiera agradar al mismo tiempo a Dios, se constituye en enemigo de Dios y está cometiendo un adulterio espiritual, porque el Espíritu de Dios nos anhela a cada uno de nosotros celosamente. Tengamos mucho cuidado de que no estemos viviendo en este momento, tú que me estás escuchando, en un adulterio espiritual. A lo mejor no estás viviendo en un adulterio físico, en inmoralidad sexual, pero sí estás viviendo en un adulterio espiritual. Entonces vemos aquí que se han prostituido espiritualmente, se han vendido a intereses ajenos al reino de Dios. Aquí se mencionan estos dos versículos a una ciudad que es Babilonia y se le llama como ramera, pues tiene que ser una ciudad que clama tener una relación espiritual con Dios. O sea, clama, entre comillas, tener una relación espiritual con Dios, pero al mismo tiempo usa esta supuesta relación con otras naciones con la finalidad de obtener control, poder, influencia y relaciones políticas. Veamos lo que dice Apocalipsis 17:15, que dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y aquí se nos menciona que la ramera es una ciudad, está asentada, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. Ahora, la única ciudad en el mundo que tiene las características de Apocalipsis 17 es la ciudad del Vaticano. Así es, el Vaticano. Y ahorita lo voy a demostrar con la palabra de Dios, con la Biblia, cómo el Vaticano es el que se está mencionando aquí en Apocalipsis 17. En primer lugar, ella clama ser los cuarteles generales del cristianismo. El Vaticano, la Iglesia Católica, clama ser y representar al cristianismo aquí en la tierra desde que inició el papado y ha mantenido esta posición hasta el día de hoy. Además, el Papa, el Papa católico, clama también ser el representante de Cristo, como dicen en latín, el Vicarius Dei Filii, el vicario representante de Cristo en la tierra. El Papa dice ser el vicario de Cristo, él que está en lugar de Cristo aquí en la tierra, en otras palabras, se pone a sí mismo como el vicario, como el representante y no como el Espíritu Santo que es el consolador. Ahora, muchas iglesias están localizadas en muchas ciudades, pero solo una ciudad se autonombra ser los cuarteles generales de una iglesia. Número dos, vemos que también esta ciudad ramera, esta ramera tiene una influencia universal. Veamos otra vez el versículo 1 y 2 que nos dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vemos en el versículo 1 que dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Ya vieron? Y esta influencia universal está confirmada, repito, y muy claro en el versículo 15, que habla de esta ciudad ramera, que dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Mucha gente alrededor del mundo ha sido y está siendo afectada por las enseñanzas de esta organización prostituida. Son cientos de años que la Iglesia Católica ha embriagado, ha seducido, ha adormecido el alma humana con sus falsas enseñanzas.
más de la mitad de la población de la tierra está siguiendo sus falsas enseñanzas. Más de la mitad de la tierra, de la población mundial, siguen ese sistema, este sistema religioso. Y en segundo lugar tenemos a los musulmanes, pero en primer lugar tenemos en la mayoría el catolicismo romano. En el versículo 2 nos dice que con esta ramera, con la cual dice han fornicado, o sea que han cometido adulterio espiritual. Y la Biblia nos dice que esta ramera, esta ciudad, esta religión falsa, ha fornicado con reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque esta mujer nos dice en el contexto que tiene poder e influencia sobre la mayoría de los gobernantes de la tierra. En otras palabras, tienen el poder político y al pueblo en general, dice la Biblia, lo ha embriagado con el vino de su fornicación. Ha fornicado, se ha prostituido, han puesto reyes, han quitado reyes, han tenido y tienen poder político. Este, hasta hace mucho, no mucho tiempo en México también había un control en los políticos muy, muy grande, ¿verdad? Ahora han perdido un poco más ese poder, ¿verdad? Por la tendencia de la izquierda, el ateísmo y todo esto. Pero en otras palabras, han extraviado o han sido extraviados o desviados por el vino de la ilusión religiosa que resulta de las enseñanzas de esta mujer. Este espíritu busca infiltrarse en todas las organizaciones. En tercer lugar, la ramera, nos dice la Biblia, controla el poder político. Vamos a ver el versículo 3, por favor, Apocalipsis 17, que dice, y me llevó en el desierto, me llevó en el espíritu al desierto. Y dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El versículo 3 comienza diciéndonos cómo Juan fue llevado en el espíritu al desierto. Exactamente igual como Cristo fue llevado por el espíritu al desierto en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 4. Pero dice Juan, vi una mujer sentada, ¿no? Sobre una bestia escarlata, dice, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, esta imagen nos retrata la relación que existe entre el poder religioso y el poder político desde hace muchísimos siglos. Siempre ha habido a lo largo de la historia una gran relación entre la política y la religión. Hay países que han sido gobernados por políticos que pertenecen a una religión. Países musulmanes que son gobernados por la religión musulmán. Países católicos que son gobernados por la religión musulmán, católica. Y así pudiéramos decir, muchos estados, muchos gobiernos controlan el poder muchos gobiernos son controlados por el poder de la religión. Vemos que al estar la mujer sentada sobre la bestia, ella está ejerciendo el control. O sea, esta mujer ramera está controlando naciones. Esta organización religiosa falsa, dice la Biblia, que ejercerá un poder tremendo sobre el último o la última forma de gobierno mundial. Esta va a ser dirigida por el anticristo. Y bueno, aquí tenemos una prueba y una evidencia más de que el último gobierno mundial será gobernado por una religión dirigida por el anticristo y por un falso profeta. Será la Iglesia Católica u otra religión, lo más seguro.
Cualquier nación controlada por alguna religión está controlada por este espíritu y por esta ramera. Pero si nosotros vemos en el versículo 16 y 17 de Apocalipsis, nos habla de que también este poder político finalmente se deshará de esta ramera. Vean lo que dice Apocalipsis 17, 16. Y dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estas aborrecerán a la ramera. O sea, primero la ramera los controla y luego estos gobiernos van en contra de la ramera, dice la palabra de Dios, y dice, y la dejarán desolada y desnuda. Bien, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí pasamos al punto número 4 de nuestro mensaje. Y la Biblia nos dice que también esta organización religiosa ramera es sumamente rica. Dice, y la mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenían la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vemos aquí símbolos, ¿no? En este versículo, o figuras de verdades espirituales, pues representan sus adornos, o lo que podríamos decir la apariencia externa, que es muy reluciente, muy pomposa, haciendo a esta organización muy atractiva para mucha gente. Vemos la riqueza, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano, la riqueza de la iglesia mormona, la riqueza de la iglesia o de las mezquitas musulmanas, y vemos que todo eso es una atracción pomposa, reluciente, como lo es el Vaticano, que dicen que es el estado más rico de todo el mundo y la mayor parte de los atractivos, valiosos objetos más preciosos a lo largo de la historia están dentro del Vaticano. Vemos que aquí se mencionan los colores de púrpura y escarlata, que identifican a esta mujer con la ropa pagana, que estos fueron los colores que usaron los césares romanos y con los colores que vistieron a Cristo. ¿Se acuerdan que le pusieron un manto color púrpura a Cristo después de haberlo azotado en la espalda para burlarse que era un rey y que el Vaticano luego se apropió de ese color púrpura? Y aquí podemos ver un sacerdote vestido de color púrpura en la imagen. Ahora, había descubierto que en la Enciclopedia Católica dice lo siguiente: un abrigo con una capa larga tiene que ser púrpura para los obispos, para los cardenales de colores escarlata de seda y para el papa morado rojizo. ¿Dónde lo encontramos? En la Enciclopedia Católica, en la página 175, 178 hasta la página 1991. Entonces, vemos que los colores púrpura y escarlata que identifican a esta mujer son las mismas que utilizan los obispos y los cardenales católicos. Bueno, también estaba por ahí estudiando todo esto y encontré que la tiara papal, la que tiene el papa en la cabeza, tiene más de 200 piedras preciosas. Es impresionante.
Miren que cuando yo estaba haciendo este mensaje de Apocalipsis capítulo 17, me tuve que empezar a adentrar, adentrar para tener evidencia de lo que yo estoy hablando en este momento y encontré cosas muy, muy, muy interesantes y yo quisiera compartir con ustedes porque a ver si lo puedo encontrar aquí y lo voy a estar compartiendo también un poco mañana, pero estaba viendo si también mañana, por ejemplo, voy a compartir con los varones las herejías de la iglesia romana. Y es tanto lo que yo comencé a indagar, amados, que no sé si el próximo jueves mi tema va a ser exclusivo del Vaticano y la Iglesia Católica. Y una historia de todo esto, porque es demasiado lo que yo he encontrado. Entonces, les agradecería mucho si me escriben a mis Instagram y si ustedes me lo solicitan o aquí en el chat, lo hago y preparo algo especial para la siguiente semana, enfocado solamente a la Iglesia Romana Católica. Tenemos entonces el número 5 que dice que la ramera tiene en la mano un cáliz de oro, tiene un cáliz de oro. Vean lo que dice el versículo 4 que dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Ahora, también dentro de mi investigación encontré que la Enciclopedia Católica vuelve a decir al respecto que el cáliz de oro es el más sagrado de todos los vasos para ellos. Por fuera es de oro, o sea, como que simbolizando una actividad divina. Y, o sea, aparece o parece ser que Dios estuviera en el cáliz, ¿no? Ese cáliz cuando lo levantan los sacerdotes o el papa, ¿verdad? Para, para hacer la misa, para representar la misa, que está llena de conceptos falsos religiosos, porque está llena de abominaciones, de inmundicia, enseñanzas mundanas, adulterios espirituales, y esto contrasta totalmente todo lo opuesto a lo que nos enseña el Señor, que está asociada con la verdad. Por ejemplo, podemos leer si dejamos nuestro dedo ahí en Apocalipsis capítulo 17, podemos leer en 1 Corintios capítulo 11 25, 1 Corintios 11 25, que nos dice la Biblia de lo de la cena del Señor, la enseñanza de la cena del Señor, que dice, asimismo también tomó el Señor la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ellos lo traducen como un cáliz y nosotros que tomamos también o practicamos lo que es la cena del Señor, los cristianos en la iglesia cristiana, pues no estamos recibiendo a Cristo cuando comemos el pan. Como ellos dicen, que cuando tomas la hostia, dicen que es el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo, la gente saca la lengua y prácticamente le dicen el cuerpo de Cristo, ¿no? Como si estuviera recibiendo a Cristo la persona. Y la pregunta que el lunes se te vuelve a salir, comes el cuerpo de Cristo el domingo y el lunes se te sale. Y vemos nosotros que esto es una desviación, por eso les digo todas las enseñanzas de la Iglesia Católica que muchas de ellas han desviado literalmente de las Sagradas Escrituras, no estás recibiendo a Cristo, estás representando o recordando que el cuerpo de Cristo fue molido. Y cuando tomamos nosotros de la copa o los apóstoles, los discípulos de Cristo tomaron la copa, estaban representando la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Y dice, y todo esto lo hacemos cada vez que tomamos la copa y comemos de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad? Entonces, el pacto,
el pacto de sangre en el cual nos encontramos en este momento los cristianos o la era cristiana, bajo la gracia, es el pacto donde Cristo derramó su sangre y donde incondicionalmente Él nos salva, ¿verdad? Nos perdona de nuestros pecados por fe al venirnos nosotros al creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ellos toman, ¿verdad? Esta copa, ¿verdad? Como un cáliz, ¿verdad? Y lo hacen ver como si fuera algo divino, ¿verdad? Y tuercen el verdadero significado de lo que es la copa del Señor. En sexto lugar, se llama o es llamada Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Veamos y regresamos a Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 5, y dice, y en su frente un nombre escrito, dice, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Comienza diciendo este versículo, dice, y en su frente un nombre escrito, ¿no? La ramera tiene un nombre escrito, un misterio. La palabra misterio nos indica que hay algo profundo de lo que aparece o parece ser en la superficie, pero cuando nosotros estudiamos a Babilonia en la Biblia, nos damos cuenta que se menciona Babilonia y no se está refiriendo a la región de Irak en este versículo, sino al poder político religioso. Pero Babilonia, para que entendamos, fue la primera ciudad edificada que hubo en el mundo, edificada junto al río Tigris. Y Babilonia tuvo al primer emperador de la historia, al primer rey de la historia, que se llamó Nimrod. La palabra Nimrod significa rebelión. Y esto lo podemos encontrar si abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 10. Abran su Biblia en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, que nos dice la Biblia. Dice, y Cus engendró a Nimrod, ¿verdad? Acuérdense que todas estas son las generaciones de Noé. Dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto nos habla de que fue Nimrod el primer rey, el primer político, el primer ministro de un país, de un imperio que fue el babilónico. Y dice la Biblia que él tenía una característica, fue el primer vigoroso cazador delante de Jehová. Él mataba gente, él usaba las armas para cazar, para asesinar, para manipular, para rebelarse contra Dios, dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Y cómo sabemos que él desvió a toda una civilización? Porque dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Estamos en la región de Sinar, en la región de Irak. En esa misma región, cerca estaba el jardín del Edén. Y Nimrod fue el primer adorador de Satanás. Fue el primer rebelde contra Dios. Edificó la primera torre para unir, como lo va a hacer el anticristo, todas las religiones y una misma lengua. Y es por eso que edifican una torre, la torre de Babel, para querer llegar a ser como Dios. Y Dios trae un juicio, confunde las lenguas y distribuye las lenguas por todas las naciones y destruye al mismo tiempo la torre de Babel, ¿verdad? Entonces, Babilonia también es el origen de toda la brujería. En Babilonia se originó la brujería.
amados. En Babilonia se originó la astrología, la magia, la hechicería y el espiritismo que hay en el mundo. La palabra Babilonia significa confusión o puerta del cielo. Y como ya mencioné, aquí fue donde tuvo origen también la primera rebelión masiva contra Dios, que se llama en el Antiguo Testamento la Torre de Babel, en Génesis 11. En Apocalipsis, si rezamos Apocalipsis 17, en Apocalipsis significa algo más profundo que la ciudad de Babilonia. Ya no estamos hablando de Irak, ya no estamos hablando de Babilonia, del libro de Génesis, sino nos está hablando del espíritu de Babilonia, la influencia espiritual que Babilonia ha tenido sobre esta organización, el Vaticano, que es la ramera. En otras palabras, Babilonia ha existido durante todos estos siglos hasta el día de hoy en cuanto a su influencia religiosa, espiritual, sobre una religión y sobre muchas naciones del mundo. Eso nos lleva al séptimo punto, que se menciona a esta ramera como la madre de las rameras. O sea que si ha habido religiones u organizaciones que se han prostituido y si ha habido religiones que han desviado a la humanidad, bueno, esta ramera que menciona Apocalipsis 17 es la madre de todas las rameras, hermanos. Dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo no encuentro ninguna otra organización religiosa que se parezca tanto a Apocalipsis 17 como el Vaticano. Esto es así porque otros grupos, otras organizaciones también han seguido sus mismos pasos, mezclando el paganismo, la religión, la idolatría, y toda esta combinación se llama sincretismo, ¿verdad? Pero esta organización satánica esparce semillas de falsas doctrinas alrededor del mundo y muchos otros grupos y muchas otras religiones siguen los mismos pasos de esta religión. Por eso se le llama la madre de la madre de todas las rameras, ¿verdad? Porque es la madre, literalmente, de toda la apostasía, de todo lo que se ha vuelto en contra de Dios, ¿no? Y si yo hablara de este tema de la Iglesia Católica la próxima semana o en 15 días, no lo sé, tendría que mencionar a Constantino, ¿no? Que se apropió del cristianismo y luego se fue desvirtuando y luego vino el primer papa y luego se introdujeron todas las herejías que voy a hablar mañana en varones, precisamente en la Iglesia Católica, que podemos encontrar también en Hechos 20:38, en Segunda de Pedro 2:7 al 22 y en Primera de Juan. Pero muchas de las razones por las cuales Roma se identifica con este nombre es por causa de las demandas antibíblicas que han puesto, por ejemplo, y solamente pongo uno aquí, que los sacerdotes sean célibes, ¿no? Que no se puedan casar. Esto nos lleva al punto número 8, porque nos dice también en Apocalipsis 17:6 que esta ramera persigue a los santos. Veamos lo que dice el versículo 6. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dice, cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, esto significa, de acuerdo a este versículo, que esta religión falsa, esta gran ramera,
no puede tolerar ninguna oposición. Y por muchos siglos, si nosotros estudiamos la historia de la Iglesia Católica, nunca toleraban la oposición. Digo, hasta el día de hoy, si no eres católico en muchos países te persiguen. En otros países, si no eres musulmán, te persiguen. Si eres cristiano, te matan. O si tienes otra religión que no es la popular o la oficial, te persiguen. Y esto nos revela la falsedad de lo que esta religión predica o enseña. Vemos entonces que a lo largo de la historia se opone con violencia y ha dado muerte a todos los que enseñan la verdad contraria a las mentiras que está promulgando. Una de las épocas de la historia más trágicas, abominables y bárbaras que se han conocido fue la Santa Inquisición. En la Inquisición medieval romana y española, que tuvo lugar, solo para mencionar Europa, no quiero mencionar otros continentes en Europa. Por ejemplo, en su libro La historia de la Inquisición, este escritor Canon Llorente, quien fue el secretario de la Inquisición en Madrid desde el año 1790 hasta el año 1792, y que tuvo acceso a todos los archivos de todos los tribunales, él escribe y estimó que solo en España la Inquisición mató a más de 3 millones de personas. Y escribe con más de 300,000 personas quemadas vivas en estacas. Otro historiador, el obispo William Shoker, que es historiador de la iglesia, dice lo siguiente: la abominación más espantosa de todas era el sistema de tortura y los aparatos que inventaron. Dice, helaría la sangre de cualquiera, pues rebasa cualquier grado de crueldad humana, y todo era supervisado por los papas. Los alaridos y lamentaciones que se oían de los prisioneros y víctimas pidiendo misericordia erizaban los pelos de cualquiera. Hermanos, esto solamente es una salpicadita, de lo que realmente pasó en la Santa Inquisición y lo que ha pasado en Nigeria actualmente, en Sudán, en China, en otros países, ¿verdad? Lo que ha pasado a lo largo de la historia, el cristianismo ha sido perseguido, pero el más grande perseguidor ha sido Roma, ¿verdad? Ahora, la única ciudad sentada en el mundo, porque aquí se menciona que esta ciudad tiene y está sentada sobre 7 montes. Hermanos, no existe otra ciudad en el mundo que esté sentada sobre 7 montes como Roma. Y esto confirmado por el mismo apóstol Juan en el versículo 18. Vean lo que dice el versículo 18, Apocalipsis 17, 18. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, en los días de Juan, esta ciudad solo podía ser una. No podía ser Brasil, no podía ser Argentina, no podía ser México. Solamente en los tiempos de Juan podía haber sido Roma. Y Roma es la cuna de la religión católica. Además, está construida sobre 7 colinas. Miren, googleenlo si quieren. Investíguenle donde quieran y se van a dar cuenta que estamos hablando de Roma. Esta especificación nos elimina inmediatamente a la ciudad antigua de Babilonia, porque solamente una ciudad tiene más de 2000 años de historia,
de ser conocida como la ciudad entre las colinas y esta ciudad solamente puede ser Roma. Entonces no está hablando de Babilonia, de Irak, ¿verdad? La Enciclopedia Católica también dice lo siguiente: es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de las siete colinas. Ahí está. La misma Enciclopedia Católica lo dice, la ciudad de las siete colinas, que toda el área del Vaticano está confinada. La gran ciudad, la cual era la capital del Imperio Romano, dominó al mundo antiguo, conocido literalmente a todos los reyes de la tierra, hermanos. Pero en esos tiempos, la iglesia, cuando Juan escribió esto, hermanos, pónganse a pensar en algo. Antes de ver el PowerPoint, quiero que mediten en una cosa importante. Cuando Juan escribió esto, les pregunto, ¿existía la iglesia católica, sí o no? No, no existía. Cuando Juan escribió esto, estando en la isla de Patmos, la iglesia que existía en Roma, ¿cuál era la iglesia que existía, hermanos? La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. No existía la iglesia católica romana. Entonces, vamos a ver, miren, vamos a ver lo que dice nuestro PowerPoint. La iglesia que existía en Roma no era falsa, era una verdadera asamblea cristiana, era una iglesia fiel y consagrada al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero a finales del siglo primero, cuando Juan escribe estas cosas, también recordemos que la iglesia se congregaba en las catacumbas. La iglesia era una iglesia perseguida en aquel entonces por los judíos, sacrificada y sufriente en el Señor, ¿verdad? Y luego por Roma, perseguida por Roma. Por eso, ahora entiendo yo el versículo 6. Si vamos al versículo 6, nos explica el asombro de Juan. Dice, y cuando la vi, ¿qué dice Juan? Quedé asombrado con gran asombro. La pregunta es, ¿por qué Juan cuando vio la imagen de la iglesia, la gran ramera que perseguía a los cristianos, por qué se asombró tanto? Esa es la pregunta. Y la respuesta es porque fue una gran sorpresa para él ver que la iglesia que conocía a Juan en Roma se acabó prostituyendo, dominando políticamente a los gobiernos del mundo. Cuando los césares romanos perseguían a los cristianos, Constantino después adopta el cristianismo, se pervierte el cristianismo y ahora es la iglesia católica la que gobierna el mundo y Juan al ver eso se queda estupefacto, se queda sorprendido y dice, ¿cómo es posible? Podríamos decir que solo esto describe a la iglesia católica romana. Y con esto no estoy condenando a los católicos, no quiero yo caer en un extremo, porque hay muchos católicos dentro de la iglesia católica que son salvos, los he conocido, he hablado con católicos que han nacido de nuevo, que leen la Biblia, que creen en la salvación por fe, ¿verdad? Y bueno, y luego con el tiempo se salen de la iglesia católica, no permanecen ahí mucho tiempo, ¿verdad? Pero ha habido católicos que dentro de la iglesia católica se han convertido a Cristo leyendo las Sagradas Escrituras. Como tenemos el caso de Martín Lutero, como tenemos el caso de San Agustín, tenemos el caso de monjes católicos que leyendo la Biblia se convirtieron siendo católicos, ¿verdad? Pero vemos que esto involucra también la búsqueda del poder y del control terrenal
obtenido a través de la autoridad religiosa, que la Biblia le llama el espíritu de Babilonia. Así como Irak no puede ser esta ciudad, Babilonia no puede ser esta ciudad, Jerusalén tampoco puede ser la mujer ramera de Apocalipsis, porque Jerusalén no está edificada sobre 7 montes. La única que está edificada sobre 7 montes es la ciudad de Roma, la que pretende haber reemplazado a Jerusalén. Y la historia está repleta de antecedentes de alianzas, este, de, de países con el Vaticano y con los gobiernos seculares. Por ejemplo, el Museo del Vaticano está lleno de pinturas, esculturas, tapices o joyas valiosísimas que fueron usadas por gobernantes despóticos. Y muchos fueron regaladas a los papas por reyes, reinas, emperadores, gobiernos como símbolos de asociaciones papales.